Y cuando usted empieza a ver el perfil de la persona que te escribió, Diosito te bendiga, tiene cualquier tipo de chabacanadas en su perfil. ¿Entiende? Chabacanadas, ¿verdad? Cosas que deshonran a Dios, imágenes que son deshonrosas delante del Señor. Pero la gente dice, cuando alguien fallece, ya Diosito lo tiene en su presencia, y quizás se fue el más despreciable pecador de este mundo, pero la gente está llena de esas falsas esperanzas de que todo el que se muere, dice, ya está descansando con el Señor. ¿Lo han escuchado? Aprovechando que hay muchos jóvenes, adolescentes, y quiero decirles acá, esto no es así. No quiero ser el predicador que arruine la fiesta hoy, pero me invitaron a predicar acerca de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es lo más maravilloso que el ser humano ha experimentado. Amén, aleluya. La sangre de Cristo es lo más valioso que fue derramado en favor de cada vida que existe en esta tierra. Yo no puedo decir soy salvo por la sangre de Cristo sin comprender lo que estoy diciendo. Se derramó la sangre del Cordero de Dios, Dios mismo encarnado en medio nuestro, para pagar el precio de nuestra salvación. Por naturaleza nosotros vivimos en una carne que de continuo nos conduce al mal, pero Dios dio esa demostración de su amor incondicional e infinito, tomando forma de hombre, haciéndose carne como nosotros y pagando ese precio cruel, y derramó su sangre para ofrecernos una oportunidad de salvación. Apuesto que todos los jóvenes que están acá saben y han experimentado que en esta carne normalmente nos inclinamos al mal, ¿cierto? ¿La que sí? Y estos son mis amigos, ya los conocí detrás de la mascarilla. Pero es que esta naturaleza nos conduce de continuo al mal. Así que hoy, esta tarde, por lo menos estaremos estudiando. Me perdonan si yo no predico como los predicadores grandes. A mí me gusta leer la Biblia, pero no la estoy buscando, así que no se preocupe, traigo los versículos anotados y se los voy leyendo. Pero qué importante que esta tarde nosotros podamos comprender que los significados de la sangre de Cristo, y no voy a hablar de los significados literales, sino de esas acepciones y de esas meditaciones que nosotros tenemos que hacer antes de mencionar la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice que no usemos su nombre en vano, y lo usamos a menudo. Dios mío, decimos por cualquier cosa. Pero con la misma boca que dijimos Dios mío, quizás se salieron un par de expresiones que no son agradables delante del Señor. Dice, no use mi nombre en vano. De igual manera, la sangre de Cristo tiene que ser algo que tiene que estar clarito en nuestra vida y en nuestra mente. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? Por lo tanto, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes y meditemos en qué significó para Cristo esa sangre. El hecho de que yo sea salvo, como dice acá, por la sangre de Cristo, primero que entendamos qué significó para Cristo. En segundo lugar, esa sangre, ¿qué significa para esta humanidad? Y en tercer lugar, ¿qué significa esa sangre? Dígalo, para mí. Si yo digo que soy cristiano, si yo me atrevo a declararme cristiano, pues que yo esté claro qué significa esa sangre para mí, y si realmente estoy dando yo los frutos de esa sangre que lavó mi alma al derramarse en aquella cruz, y yo aceptarlo un día por su pura misericordia. Así que esos tres significados quiero que meditemos hoy. ¿Qué significó para Cristo derramar su sangre? ¿Qué significa para esta humanidad el derramamiento de la sangre de Jesús? Y en último lugar, ¿qué debería significar esa sangre para mí? Porque es importante que nosotros nos aboquemos a la palabra del Señor y veamos que en primer lugar el derramamiento de la sangre de Cristo no significó para Él lo que el mundo a veces nos enseña, o lo que muchos pensadores o filósofos están diciendo. No siempre se dirán que era 100% Dios. Él no padeció, Él podía desechar el dolor, a Él no le dolió,
Pero la palabra del Señor nos enseña lo contrario. Y nos da los pasos sistemáticos de la manera en que fue planeada la salvación del ser humano y la decisión de Cristo a venir a encarnarse en medio nuestro y la disposición de pagar el precio a pesar de aquellos momentos de angustia en medio del Calvario de Cristo, pero llegar hasta el final, hasta el punto de decir: consumado es, hecho está, sin dar paso atrás. Eso debemos de meditarlo nosotros antes de tomar en vano la sangre de Cristo. Así que lo primero que quiero yo que meditemos es que la sangre de Cristo, mi salvación por medio de la sangre de Cristo, para Cristo significó despojarse de su gloria. Tenemos que comprender que en el cielo está el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en una teología muy personal yo creo que se conoce Padre, Hijo y Espíritu Santo a causa de la humanidad. Esa es mi teología, pastores, me disculpan. Pero es a causa de la humanidad, porque la palabra de Dios al final nos enseña que dice que cuando todo le ha sido sujeto bajo sus pies, exceptuando aquel que le sujetó debajo de sus pies todas las cosas, Él también se sujetará a quien le sujetó las cosas, para que vuelvan a ser uno en todo. Así que mi teología es que conocemos la Trinidad a causa de la humanidad. Era necesario para nosotros. Pero la palabra del Señor nos enseña que hubo un plan. La palabra, usted la ha estudiado de Génesis, cómo el hombre se perdió, cómo el hombre desobedeció y cayó en pecado y hubo maldición sobre la humanidad, y el final de la desobediencia era condenación eterna. Pero había un plan maravilloso de parte de Dios, y fue pagar el precio completo de nuestra salvación. Pero yo quiero que usted comprenda lo que significa esto, porque como seres humanos, aunque de repente veamos que hay mamás que son crueles con sus hijos, papás que son crueles con sus hijos, pero si usted ve que hay algo por ahí, por decir algo, en esta enfermedad, mucha gente muriendo en un hospital, y alguien dice: si tan solo viniera alguien y donara todos los órganos de su hijo, es decir, su hijo va a morir, salvaríamos a toda esta persona. Y saliera Nelson González y dijera: yo voy a donar a mi hijo, córtenlo en pedazos y salven todas esas vidas, porque con una parte de mi hijo se va a salvar cada una de esas personas. Aquí está cuando lo hicieron. Eso fue precisamente lo que ocurrió en los cielos. La humanidad perdida, la humanidad en pecado, entregada a los deseos de su carne y a los deseos de Satanás, y hubo un consenso en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo reunidos, diciendo: dimos la oportunidad al hombre de presentar sacrificio de animales, dimos la oportunidad al hombre de tener otro tipo de reconciliación con el Padre, pero ya no funciona. Los hombres estaban llevando animal chueco, animal enfermo, animal robado para presentar por sus propios pecados. Y hubo un plan desde el principio, conociendo en la presencia de Dios anticipada de todo lo que va a ocurrir. Hubo ese plan maravilloso. Y Jesús alza su mano y dice: yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a pagar el precio de esa maldad. Significando para Cristo el disponerse en esta humanidad frágil, en esta humanidad que sufre, en esta humanidad que soporta el dolor, estando dispuesto a pasar tal vergüenza, a despojarse de su gloria y a venir y a que se cargara todo el precio de nuestro pecado. Y no solo el precio, sino que el pecado mismo fue cargado sobre sus hombros, dice la palabra. Pero aún así, podemos leer en la palabra en Filipenses 2:5 que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oiga bien, está hablando de ese momento de la decisión.
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ve cómo hubo una disposición en el cielo de parte de Jesús para que yo pueda hoy decir, por la sangre de Cristo soy salvo? Y algunos de repente salen con unas actitudes ahí burlescas, aleluya, actitudes burlescas. No entendemos lo que significa la sangre de Cristo. Yo debía decir, gloria a Dios Padre, gracias por salvarme, santo, y me acuerdo de mis pecados quizás que acabo de comer y me reconcilio en el momento otra vez con el Señor cuando recuerdo que por la sangre de Cristo soy salvo. Pero dice la palabra, estuvo dispuesto a despojarse de su gloria. ¿Se imagina usted? El Rey de Reyes, Señor de Señores, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, dice su palabra. Estuvo dispuesto ahora a renunciar al servicio que tenía de los seres celestiales, a la gloria que tenía, al poder que tenía, porque se sujetó a esta naturaleza y vino a nacer en medio de las vacas, porque no había lugar para Él, dice la palabra, en el mesón. Y si hubiera sido nosotros, si nos hubiera tocado venir a representar en este mundo, hubiéramos dicho, yo por lo menos quiero nacer en la casa de Nayib Bukele, ¿verdad? Por lo menos, yo supongo que él vive bien. Yo trabajo por ahí cerca donde vive y toda la manzana, toda la colonia está llena de militarizada, con policía motorizado cuidando la colonia, porque allí vive él. Y uno dijera, ahí hubiera querido vivir yo si vengo del cielo, que me cuiden, que ahí me lleven la comida, tener el chef que me cocina y todo, ¿no es cierto? Pero Cristo decidió venir y encarnarse en una mujer humilde, que luego iba a ser la esposa de un carpintero humilde. Y cuando lo miraron su ministerio, la gente se murmuraba diciendo, ¿y de dónde va a tener eso que dice? Y no es el hijo del carpintero, y no es María su madre. Así, la María, la mamá, no es ella. A esa humillación estuvo dispuesto él, despojándose de su gloria. Así que estamos hoy conociendo qué significó para Cristo que yo sea salvo por su sangre. Primero, se despojó de su gloria. Allí no hay orgullo que quepa, mis amados. Allí no hay machismo que quepa en esa demostración de Jesús. Allí no hay arrogancia que quepa. Allí no hay yo tengo la razón que quepa. Jesús se despojó de todo y se puso a merced de los que lo odiaban. Aquí estoy, hagan de mí lo que quieran, porque necesito que sean salvos. Se despojó de su gloria. Y en segundo lugar, significó amargura y dolor. Semana Santa vemos las películas y vemos por ahí algunas escenificaciones que se han hecho, pero eso no puede a nosotros mostrarnos el verdadero sufrimiento de Jesús cuando nosotros no lo hemos padecido. Jamás vamos a entender el padecimiento de Jesús cuando nosotros no lo hemos padecido. Pero Isaías nos muestra de una manera un poco gráfica cuando dice, molido Él por nuestros pecados. Aquí hay un joven que quizás nos puede contar un poco, no está acá, pero acá en el cantón hubo un joven que una vez andaban otros jugando y lo empujaron cerca de la molienda y el yunque del trapiche le pasó sobre la mano y le molió los dedos. Yo creo que eso ha de ser horrible. Le tuvieron que sacar un dedo al muchacho. Yo creo que algunos de acá conocen la historia de quién estoy hablando. Pero así lo muestra Jesús. El profeta Isaías dice, molido Él por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Desechado, dice, entre los hombres, no le estimamos. Todo eso significó para Cristo el que hoy diga, salvo por la sangre de Cristo. Así que cuando use esa camiseta, mis hermanos que mandaron a hacer esa camiseta,
lúzcala con todo el sentir que significa ser salvo por la sangre de Cristo. Que cuando usted se atreva a mencionar una porción o una frase en las redes sociales identificándose como cristiano, sea cristiano de verdad. Porque costó dolor. Porque no es solo algo que lo decimos de una manera romántica, sino que significó verdaderamente algo real en la historia de esta humanidad, en la relación con su Creador. Y dice la palabra en Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hablando de Jesús antes de la crucifixión. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para aquellos que dijeron que Jesús no padeció, que Jesús era Dios y podía evadir el dolor, se les olvida que el precio del pecado de la humanidad no podía ser pagado sin dolor y sin derramamiento de sangre. Por eso es que Jesús vino a tomar forma de hombre y tomó esta carne, el envase como en el que nosotros vivimos, para pagar con el dolor que se siente en esta carne el precio de nuestro pecado. Y Él ahora está allá con sus más conocidos. Yo no sé si algunos tienen amigos cercanos aquí, y en los momentos de dificultad tú le puedes decir a un amigo, a este que son mis mejores amigos: acompáñame. Yo quiero retirarme un momento porque hay una amargura en mí. Yo he escuchado que hay jóvenes que llegan al extremo de la angustia y antes de suicidarse han reunido a sus amigos para comentarle los deseos de su corazón, para decirle: yo estoy en esta situación, mi tata no me entiende, mi mamá me maltrata. Mujeres que al borde de destruirse en su vida, toman a alguna amiga y le cuentan la angustia que viven quizás con el esposo desconsiderado que les tocó vivir, y toman a algunos cercanos ahí y le dicen: mira, solo quería escuchar la voz de alguien. Solo quería escuchar la voz de alguien antes de tomar esta decisión que voy a tomar. Y esa fue la condición de Jesús en aquel tiempo. Jesús sabía el momento angustioso que le esperaba, y Él tomó a sus discípulos más cercanos y les dice: acompáñenme a orar. Y cuando está en el lugar preciso de la oración, en el Getsemaní, Él le dice a su más cercano: quédense aquí. Se alejan un poquito porque Él iba a escuchar la voz de su Padre, y su voz fue diciéndole al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no sé si usted comprende lo que significaba para el mismo Creador de los cielos y la tierra ahora estar al borde del sacrificio, sintiendo temblor en su alma y en su cuerpo, porque Él sabía que horas le quedaban, no para una muerte rápida, una muerte de horas de tortura y de vergüenza, morir colgado en una cruz. Él sabía lo que le esperaba, y ahora dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, Padre, yo no quiero ir a esa cruz. ¿Y sabe por qué era necesario esa cruz? Porque usted y yo no teníamos oportunidad. Porque el ser humano sin Cristo camina directo a su propia destrucción. Y el final que espera, el final es de muerte, de fuego y azufre, dice la palabra. Así que no es una historia romántica la que Jesús vino y hicieron película. Es la historia del gran amor manifestado hacia cada uno de nosotros, diciendo: aunque tu Padre no te ha amado, aunque solo has recibido desprecio en esta vida, yo estoy dispuesto, Padre, a pagar, y ponga su nombre ahí. Por cada uno de ellos estoy dispuesto a pagar el precio, porque tengan un lugar al lado nuestro. Dígale gloria al Señor.
haga mi voluntad, le dijo, sino tu voluntad. Amén. Y ya estaba dispuesto que nuestra salvación fuera pagada con el derramamiento de la sangre de Cristo. Pero para Cristo significó esa angustia. Y luego ustedes saben la historia: látigo, vergüenza, desaprobación, escupidas en la cara, golpes con caña, dice la palabra, pero no caña de esta, ¿verdad? Caña que decían una vara. Golpearle en el rostro, bofetadas en el rostro. Y el profeta Isaías nos describe diciendo que su cuerpo era una llaga, que no había parecer en él. Yo he podido ver como algunos que toman alcohol el siguiente día, después de los golpes, usted puede ver que el siguiente día, hora después, el ojo a veces no se le ve, está así. Pero a Jesús lo habían sacrificado en su cuerpo, a él lo habían latigado y golpeado directamente en su rostro. Y cuando nosotros vemos, perdonen acá lo que voy a decir, cuando nosotros vemos las imágenes en la iglesia católica, bien maquilladita la imagen, que tiene solo unas heriditas por aquí, unas 3 gotitas de sangre, Isaías describe que no había parecer en él. Los golpes que había recibido en el rostro, la corona de espinas que se había incrustado en su cabeza, habían desfigurado totalmente su rostro a causa de la inflamación. Así que usted no se haga la idea de ese Jesús que hemos visto ahí en las imágenes, hasta bien maquilladito, ¿verdad? Que así está, triste pero maquilladito, bien pintadito, y 3 gotitas de sangre y otras 3 gotitas bajando de por acá. No estaba así. Isaías dice que fue molido, que su cuerpo era una llaga y que en su rostro no había atractivo para que nosotros le deseáramos. Eso significó para Jesús, además de despojarse de su gloria, dolor y vergüenza. Pero lo más cruel para el alma de Jesús fue la separación de su Padre. Dice la palabra que en los últimos momentos de Jesús exclamó al Padre desde la cruz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Y cuando nosotros vamos a esta palabra para entender lo que Jesús estaba experimentando, es que la palabra nos enseña que el Padre no tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, siendo que Jesús había sido cargado todo el pecado de la humanidad sobre él, el Padre no podía ni siquiera mirar a su propio Hijo, a causa quizá del dolor, pero más bien por la carga de pecado que había sobre él. Isaías también dice que él por nosotros se hizo maldición. Así que eso significa, cuando yo necesito comprender, salvo por la sangre de Cristo, que es chivo, ¿verdad? Pero me visto como me da la gana, me comporto como me da la gana. Dice que soy cristiano, pero igual yo hablo como me da la gana, a caerle bien a todos los cheros. No estamos para caerle bien a nadie acá, estamos para honrarle a Él, que no escatimó nada de su sacrificio para venir y darnos salvación y vida eterna. Gloria a Jesús. Esta vida es tan pasajera para que nosotros procuremos caerle bien a las demás personas, pero darle la espalda a Dios. Es tan corta esta vida, y la vida Él mismo nos la presta. Él nos la presta. Así que en ese momento Jesús dice: Padre, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Y yo no sé si usted puede observar esta escena: colgado Jesús de la cruz. Después de horas de tortura, su cuerpo era una llaga completa, y ahora colgado de los clavos. Yo no sé si usted puede imaginar eso. Él no podía respirar, pero tampoco se podía sostener en sus pies, porque sus pies también estaban atravesados por clavos. Y Jesús ahora le dice a su Padre: ¿por qué me has abandonado? La mayor angustia